Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Mi nombre es Cristian Gervasio Mosqueda y el día de hoy estamos en Alameda de Valle de Santiago, Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el Imperio Romano. Y me preguntarán por qué voy a investigar de esto, por qué voy a hablar del Imperio Romano. Pues va a ser por esta razón. Hace unos días me comencé a preguntar en que si el Imperio Romano pudo haber tenido alguna influencia con el continente de América, así que decidí investigar. Lo que encontré es de que el Imperio Romano no tuvo en sí un contacto directo con América, sino tuvo un contacto indirecto. Esta influencia romana llegó a América gracias a la llegada de los españoles, que influyeron en varios aspectos, como la ingeniería y el urbanismo, creando sistemas de caminos, como banquetas, las calles, etc. Otro ejemplo más sería los elementos de la arquitectura romana, y uno de los que más destaca de todos son las iglesias, que como dato interesante, Roma adaptó el cristianismo. Así, el cristianismo y su institución, la Iglesia Católica, se convirtieron en una parte central de la cultura en lugares como en Valle de Santiago, Ciudad de México y muchísimos lugares que hay en el mundo. Así que decidí grabar este video dividiéndolo en 10 temas: orígenes, personajes relevantes, logros históricos, logros económicos, logros políticos, logros militares, logros sociales, curiosidades, decadencia del Imperio Romano y la famosa caída del Imperio Romano. Ahora, si bien dado el contexto del por qué hice este video, comencemos. Perfecto. Entonces, para entender mejor qué era el Imperio Romano en ese entonces, tenemos que adentrarnos más a sus orígenes, que es un poco más de historia de lo que vamos a hablar en este video. Entonces, la historia del Imperio Romano comienza con la fundación de Roma, una ciudad muy pequeña en la península itálica, que esto pasó en el 753 a.C. Según dicen las leyendas, que esta fundación del Imperio Romano la fundaron dos gemelos, que fue Rómulo y Remo, que según también dicen que fueron creados por una loba. Aunque Roma empezó como una monarquía, los romanos expulsaron a su último rey, Tarquinio el Soberbio, en el 509 a.C. Y también aquí establecieron una república. Este sistema de gobierno permitió a la participación de muchos ciudadanos, pero aunque estos ciudadanos eran aquellos que tenían privilegios. Y este sistema de gobierno permitió y dio pie a una estructura política más estable que favoreció el crecimiento de Roma. Durante varios siglos, Roma se fue expandiendo sus territorios a través de conquistas, alianzas, etc. Y obviamente esto ocasionó que Roma se hiciera una potencia, literalmente una potencia, en el Mediterráneo. Entonces, pero esto no nada más era de que se convirtieran en potencias y todo. Obviamente también tuvieron sus conflictos internos, como la acumulación de poder, esta acumulación de poder estaba en las manos de generales como Julio César, que llevaron a la república en declive. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., una serie de guerras civiles culminaron con el asesinato de Octavio, que más tarde a este Octavio lo llamaron Augusto, quien se convirtió en el primer emperador en el 27 a.C. Esto marcó el inicio del Imperio Romano, que como todos lo conocemos, fue una expansión, estabilidad y desarrollo cultural que duró muchísimos siglos. Obviamente, como todo suceso histórico que destaca en la humanidad, tiene a sus personajes muy importantes. Así que ahora les explicaré uno de los 5 personajes más importantes para mí. Uno de los 5 de ellos son: el primero de ellos fue Octavio, considerado el primer emperador de Roma. Octavio luego fue más conocido como Augusto, que fue quien transformó la República Romana en un imperio tras su victoria en las guerras civiles. También gobernó con una gran habilidad y trajo una era de paz y prosperidad. Luego, el segundo de ellos fue Julio César, el que les mencioné hace rato. Julio César, aunque murió antes de la formación oficial del imperio, su rol como general y dictador cambió la política romana por completo. Fue clave en las conquistas de las Galías
y su ascenso al poder impulsó los eventos que llevarían a la caída de la República. Su asesinato en el 44 a.C. desencadenó las guerras civiles que concluyeron con el ascenso de Augusto. El tercero de ellos fue Tiberio. Tiberio fue el segundo emperador y sucesor de Augusto. Tiberio consolidó el poder del emperador, aunque su gobierno fue marcado por una administración rígida y sospechas de conspiraciones. Si bien fue un líder capaz, su gobierno fue cada vez más impopular. El cuarto de ellos fue Nerón, famoso por su comportamiento extravagante y tiránico. Nerón fue uno de los emperadores más polémicos. Aunque promovió las artes, también fue acusado de perseguir a cristianos y de negligencias durante un gran incendio de Roma. Su muerte marcó el final de la dinastía Julio-Claudio. El quinto, que sería el último, que sería uno de los más importantes para mí, es Trajano, considerado uno de los 5 buenos emperadores. Fue líder militar y administrador destacado. Expandió el imperio a su mayor extensión, obviamente incluyendo la conquista de la región de Dacia, actual Rumania, lo que trajo grandes riquezas de Roma. Ahora mis compañeros les mencionarán los siguientes temas que vimos en el inicio del video. Jorge, es tu turno. Gracias, Cristian. Primero que nada me quiero presentar. Soy Jorge Eduardo Robledo Álvarez del grupo 104 de primer semestre de tercer parcial de la secundaria La Salle Bajío. Ahora sí, lo que a mí me toca presentar en este caso son acontecimientos históricos. Y yo creo que el logro histórico más importante que han logrado los romanos, incluso hasta nuestra fecha, ha sido que han construido múltiples carreteras y caminos que hasta la fecha siguen en pie. Yo creo que el más famoso y emblemático fueron los caminos que construyeron en la región de Nápoles, que hasta la fecha siguen siendo ocupados para transportarse en la ciudad, para el comercio o como punto turístico. Así como ya nos ocupan por los avances que hemos tenido. Pero también un gran avance fue el hecho de los acueductos que en su momento hicieron que hasta la fecha siguen en pie una gran parte en las que eran las ciudades principales del Imperio Romano. También otra cosa que me tocó presentar son los avances tecnológicos. Yo creo que uno importante fue que lograron revolucionar la industria de la ganadería, porque son de las primeras civilizaciones de las que se tiene registro que hayan arado la tierra y que hayan hecho sistemas más complejos para separar la semilla y de la raíz y no manualmente. Al igual que de una manera o de otra, fueron de las primeras civilizaciones que lograron cultivar ciertas plantas que actualmente se siguen ocupando mucho. También otra cosa en la que revolucionaron los romanos fue en la política. Tenían un sistema que para la época fue raro, el cual básicamente era los César, la cual era por dinastía. Pero lo que la diferenciaba de otras dinastías era que si el emperador decía quiero que se vaya tal persona, lo mandaban a matar. O si quería que entrara tal persona, la metían sin importar su edad, su inteligencia o su competencia para el cargo. Al igual que también, como hubieron muchos emperadores, hubieron varios que duraron más de 50 años y otros que no duraban meses, o por guerras o por conflictos internos. También otra cosa que caracteriza a los emperadores romanos era que muchos eran muy crueles, muy promiscuos o muy nobles con sus demás contrincantes. Hola, me llamo Daniel y hoy les vamos a hablar del militarismo y la cuestión social relacionadas al Imperio Romano. Pues para empezar, el Imperio Romano, como ya sabrán por en general, pues, fue una sociedad muy bélica y mucho de estar en guerra y conflictos, por lo cual fueron de los pioneros en generar un ejército organizado y modernizarlo e enfocarse mucho en él. El Imperio Romano fue conocido por sus grandes batallas y conquistas desde las islas británicas hasta Mesopotamia prácticamente, y pues fue de las mayores sociedades bélicas del mundo. Ahora les voy a hablar de la cuestión social. El Imperio Romano no solamente desarrolló su fuerza táctica o bélica, por así decirlo, sino también desarrolló cuestiones sociales como lo puede ser la forma de gobierno. El Imperio Romano desarrolló muchas características que nosotros preservamos en nuestro gobierno actual, y también fue alguna de las primeras sociedades
que implementaron un buen trato hacia la mujer, no el perfecto como todavía no se lo tiene, pero sí trataron de mejorar el trato que se le tenía a la mujer que al que se le tuvo antes. También desarrollaron varios aspectos de la sociedad, como lo pueden ser ciudades más limpias, en general a comparación de las otras civilizaciones, y pues avanzó en general en su forma de pensar. Hola, yo soy Dana Valentina Patlán Castro del 104 y voy a hablar sobre las curiosidades del Imperio Romano. Triunfo romano. Era una ceremonia celebrada cuando un general obtenía una gran victoria. Desfilaba por Roma con su ejército, prisioneros y tesoros saqueados, recibiendo casi un estatus divino por ese día, como reconocimiento a su éxito. Sanidad pública. Los romanos construyeron grandes sistemas de alcantarillado, como el Cloaca Máxima, para evitar enfermedades y mantener la ciudad limpia. Uso de orina para lavar ropa. Los romanos utilizaban orina como blanqueador gracias a su amoníaco, que es un potente limpiador. Y por último, tenemos que los romanos eran muy supersticiosos. Buscaban ahuyentar el mal y la mala suerte. Por ejemplo, no traía buena suerte cruzarse con un cojo de pie derecho por las mañanas. La decadencia del Imperio Romano. La decadencia del Imperio Romano comenzó en el siglo III después de Cristo, con la anarquía militar. La economía se desplomó debido a la inflación y a los altos impuestos, pero en 284 después de Cristo, Diocleciano dividió el Imperio Romano en dos, lo que hizo mejorar su unidad. Bueno, y ahora por último hablaré sobre la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano fue un proceso largo que afectó tanto al Imperio Romano de Occidente como al Imperio Romano de Oriente. En el siglo III después de Cristo, el imperio enfrentó crisis políticas, económicas y militares. En 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente sufrió un colapso cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue separado por Odoacro, lo que marcó el fin simbólico de este imperio. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo durante más de 1000 años. A pesar de la caída de Roma, el Imperio Bizantino logró resistir hasta 1453 después de Cristo, cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos, lo que finalmente terminó con el Imperio Romano en su totalidad. Ok, gente, eso ha sido todo de nuestra parte. Si tienen algún comentario u opinión, déjenlo aquí abajo en la barrita de comentarios. Ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita y ya saben, nos vemos en un próximo video. También lo... ¡Ah!